Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio Martínez. Andrés Cotairiart. ¿Cuántas especies de primates dirías que hay en México? ¿Qué te suena? Hijo. A ver. No tengo la menor idea. Qué duro. O sea, si dijiste, en lugar de saludarlo, le voy a hacer una pregunta bueno, que lo deje ustedes allá afuera, digo, para empezar a evidencia, entrar en tema, toda ¿no? su ignorancia. Bueno, pero piensa los nombres, digo, no quiero las especies, ¿no? Ajá. ¿Qué changos son? O sea, tenemos, ¿qué? ¿Macacos? No, en México. ¿Chimpancés? Bueno, a ver, a lo mejor habría que referir en vida silvestre, ¿no? Ajá. O sea, macacos, chimpancés habrán los zoológicos, en ese sentido es cierto, ¿no? Ajá. En este mundo del antropoceno técnicamente Ok. sí hay, pero no, digamos que podamos encontrar como parte de su área de distribución natural. Ujú. Y O sea, por a lo ejemplo, mejor- los monos aulladores, ¿valen? Exacto, sí, claro. ¿Esos cuentan? Eso es totalmente el Va. zaraguato, ¿no? Zaraguatos, mono aullador, Ujú. completamente. Piensa cuando has ido a las pirámides mayas, ¿no? Ajá. Ahí está. O sea, ese es uno. Uno. Sí, bueno, no sé. A lo mejor hay dos especies de Hay monos. hay dos tipos de Te voy a monos ayudar porque aulladores. fue mala onda empezar Ajá. así. Te agarré desprevenido, es Me un agarraste madruguete. Es con como el- cuando con- tiras el penal sin avisar, ¿no? Y Sí. en la Sí, primaria. exacto, total. Sí, vamos a decir, hay dos. Tenemos dos especies de monos Ujú. aulladores, zaraguatos. Ujú. ¿Y qué otro chango es típico? Característico Sí. de México. ¿El araña? ¿El Exacto, mono araña? sí. Ah, ok. Ya ves, ahí ya lo hiciste bien. Te Ya. espantaste al principio, pero fueron... Hijo, no se me agarra. Y- Perdóname, pero... Ajá. ¿Y más? ¿Crees que hay más o no? Seguramente hay más, pero no te voy a saber dar un nombre. A ver. No. ¿No? Curiosamente no. Es que es curioso porque los primates, ya lo iremos desenvolviendo más adelante, pero como que la distribución, ¿no?, de especies de primates, uno también pensaría que pues, México siendo megadiverso y tenemos tantos otros grupos muy presentes, ¿no? Y estábamos hablando de serpientes en un episodio pasado, somos el país con mayor diversidad y bueno, en fin, pero de primates no, fíjate, Ujú. 3 especies. Bueno, nosotros. Bueno, 4. Ahí está. Sí, 4, técnicamente 4. Pero bueno, obviamente probablemente ustedes cacharon allá afuera que hace poco, en tiempos recientes, pues tuvimos ahí la emergencia de sobre todo zaraguatos, ¿no? De monos aulladores que morían por los choques de calor, ¿no? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú Sí, lo sí, checaste? sí, ¿No? justamente al sureste, ¿no? Y entonces, claro, eso se puso mediático y empezó pues por unos meses, por lo menos un mes, ¿no? Estuvo ahí en titulares continuamente y se le estaba prestando mucha atención. Y de pronto pensamos, necesitamos un programa al respecto, ¿no? O sea, porque de ahí hay muchas lecciones que sacar y muchas advertencias que sacar. Ujú. Y probablemente, pues a todas luces no va a ser una cuestión de una vez, ¿no? Y luego hay algo metafórico, porque pues al final somos changos, ¿no? Como tú bien dices ahorita. O sea, se nos olvida un poco que pues como primates hay casi que una lección, si fuera una novela de ciencia ficción, ¿no? Así empezaría, ¿no? Es una murieron ventana al los futuro. changos. Es una ventana al futuro. Pero bueno, por supuesto que para apoyarnos en esto y ir dilucidando qué pasó ahí y qué podemos esperar, pues nos acompaña alguien experto. Hoy está con Primates. nosotros, aquí en el Masaje Cerebral, Gabriel Ramos, que es investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y más. Coordina la línea de investigación sobre complejidad social, ha fungido como asesor académico de la Organización de Conservación Pro Natura Península de Yucatán y como presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Primatología, AMP. Gabriel, bienvenido al Masaje Cerebral. Muchas gracias. ¿Te Gracias por reconoces invitarme. como primate? Ay, sí, no, Sí, como claro. chango. De hecho, yo le iba a soplar la respuesta porque el cuarto también era muy importante. Exactamente. Sí estamos en nuestro hábitat natural. Exacto. Aquí, Félix Cueva. El hábitat típico del humano, ¿no? Periférico. Exacto.
Muy bien, Gabriel. Oye, bueno, a lo mejor vamos a empezar como pues por esta coyuntura, digamos, de la muerte de los araguatos, porque, bueno, no sé bien a qué titulares prestar más atención o no, como cuántos eran, si es más una cuestión de cantidad o si el hecho de que mueran ya es suficientemente alarmante, ¿no? Ujú, ujú. No, yo creo que el hecho de que mueran es lo importante, ¿no? O sea, sí ha habido una guerra de cifras y etcétera, porque sí, en efecto, pues salió a los titulares y de repente hubo pues los esfuerzos locales de las organizaciones que no eran respondidos por el gobierno adecuadamente. Bueno, pues a ver ahí guerras de cifras, ¿no? Sí. Pero no importan los números tan exactos, el hecho es que hubo una muerte masiva, ¿no? Completamente, sí. Y de hecho no es el primero que ocurrió en esta temporada de calor. No sé si vieron también algunos titulares de aves en San Luis Potosí, Ándale. que también empezaron a morir varias especies, pues se las empezaron a encontrar ahí tiradas en el suelo, ¿no? Cámara. Entonces, sí, pues mayo tuvo temperaturas allá en Tabasco, por ejemplo, de más de 42 grados durante 30 días seguidos, ¿no? Entonces, para la gente de allá que está acostumbrado al calor, pues ya eran temperaturas muy, muy altas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, se empezaron a encontrar a los monos, ya sea muertos en el suelo o moribundos en las ramas, con signos evidentes de deshidratación. Claro. Y bueno, pues la gente que vive cerca de estos lugares, todavía con selva, pues les empezó a dar agua, subirles cubetas con agua de arriba, Ajá. alimentarlos hasta cierto punto. Y hubo una respuesta local inmediata, digamos, ¿no? Y eso empezó a crecer, hubo organizaciones locales que empezaron a actuar. Y bueno, al final se contabilizaron alrededor de 283 monos aviadores muertos en Tabasco Es un montón. y 75 en los estados vecinos de Chiapas, Campeche y Veracruz, ¿no? Entonces, Órale. para lo que se puede estimar que es la población local, que bueno, eso luego lo podemos platicar exactamente qué es una población, porque es muy difícil establecer límites, ¿no? Ajá. Pues se calcula que ese es alrededor del 30% de la población Uf. de estos municipios, ¿no? Sas. Entonces, pues sí, que eso ocurra así de manera tan súbita, sí es algo totalmente atípico, ¿no? Y alarmantísimo. Sí, Y muy pésima alarmante. noticia, Un sí, tercio de la exactamente. población. Pues sí, imagínate que un tercio de la población de la Ciudad de México de repente desaparezca, ¿no? No, pues si nos da COVID. Se llama Semana Santa. Es cuando- Exacto. No, sí, hay varios puntos importantes, que es que, claro, una cosa son los récords de temperatura y de pronto tienes un récord, ¿no? Un día, ¿no? Y otro es que se te mantenga ese Sí, récord sí, y que sostenido. diario vaya superándolo, ¿no? O igualándolo. Exacto. Y entonces ya es una especie de normalidad, se impone de temperatura. Y por supuesto, pues una puede huir, ¿no? De eso y de diferentes maneras, pero pues el resto de criaturas, no. O sea, Ujú. ¿qué haces, no? Exactamente. Entonces, bueno, sobre todo Tabasco fue el más afectado en este caso. Tabasco fue el más afectado. Son municipios en donde hay manchones de selva Ujú. cerca de las comunidades Sí. humanas y donde se planta mucho cacao. Y el Ya. cacao es un plantío de sombra, Sí, entonces se corta una parte de los árboles pequeños, ¿no? De los más altos. ujú, Esos son los que dejan la sombra. Y dentro de esos cacautales es donde viven los aulladores. Lo que ellos harían normalmente en una temporada muy caliente, pues es bajar a estos árboles que quitaron. claro. Ya no está. Entonces no tenían un lugar en donde guarecerse del calor. Ah. Más allá del, bueno, no tener suficientes hojas verdes, que es de donde ellos sacan el agua. Sí. Entonces hubo una combinación de cosas, ¿no? Sí, Principalmente es la combinación de temperaturas anormalmente altas sostenidas, como Ujú. dices, y pérdida de hábitat, o sea, la Ujú. degradación del hábitat, ¿no? por supuesto. No, es terrible, o sea, un tercio de los, bueno, y ahorita que volvamos en el siguiente bloque, pues a lo mejor habría que platicar un poco eso de cuántos hay, ¿no? Y que la Ujú. gente así puedes dimensionar. Pero entre que son peras son manzanas, muchas veces pasa eso en que, sí, las peleas de cifras, siempre pasa eso, también con los humanos, ¿no? También con los primates humanos, de, no, es que en la masacre fueron 15 o fueron Sí, 11, claro. como si lo grave no fuera la masacre en sí, ¿no? O Claro. sea, la numerología, bueno, nada más te puede hacer algo que pues, parece más aterrador que otra cosa, pero el hecho de que ocurra ya es suficiente razón de alarma. Claudio, gente allá afuera, pregunta, Venga. esta está más fácil. Bueno, creo yo, me suena más fácil. Ajá. ¿Cuál dirías que es el primate más grande del mundo? ¿No? Vamos a jugar Ujú. con los récords que nos gusta así en los cortes. @Cotaireart, @Claudífonos. Cuéntenos qué opinan. ¿Cuál es el más grande y cuánto creen que mide o pesa?
Vamos y venimos. #masaje cerebral. No le cambien. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral, que hoy está versando sobre primates con motivo de, pues, aquella... Triste efeméride, ¿no? Sí, triste efeméride de los zaraguatos cayendo muertos o deshidratados. Y antes de el corte, Andrés Cota preguntaba ¿cuál es el primate más grande de todos los que existen? Del mundo. Del mundo. No de México, ¿no? No Es que yo tengo una duda porque, según yo, Y además, ya a mí me suenan dos. En estas preguntas vamos a ya quitar de ladito Ajá. a los propios humanos, ¿no? Porque Evidentemente. probablemente, si hablábamos que ¿cuánto medía el hombre más más grande alto del mundo? 2,5 metros. Bueno, pues ahí Pues está ya, el primate ahí más ganó. grande del Ajá. mundo. Pero no, aquí yo estoy entre dos Ajá. y tengo que confesar que no recuerdo cuál es más grande. Ok. No sé si era un gorila o un orangután. Muy bien, ahora sí, ya ves, Ajá. ahora sí vas por buen camino. Voy por Sí. buen camino. Sí. Sé que había orangutanes gigantescos y también, bueno, gigantescos, o sea, muy impresionantes. Sí. Y también gorilas que Sí. no te acercas a ver qué onda, ¿no? A ver a qué A le- contarle los ojos. Pues sí, y en efecto, digo, va a haber récord de tamaño. Aquí estamos pensando en los machos, que en este caso, en esta especie, son más grandes, ¿no? La espalda plateada. Pues es un animal que es como del doble de cualquier otro gorila, ¿no? Igual que los orangutanes machos, estos de Borneo, sobre todo la especie de Borneo, son estos que tienen la cabezota, ¿no? Y como unas papilas gulares muy desarrolladas. Y son enormes. No todos son así, pero bueno, piensa que una espalda plateada pues puede pesar 200 kilos, ¿no? Es que ya no es poco, Ajá, ¿no? no. No es poco. Además de puro músculo, ¿no? Que no lo llega a pesar el señor de 2 metros y No, medio. ¿o porque, sí? no, porque los el señor de 2 metros y medio, yo creo que sí. ¿Quién ¿no? sabe? Bueno, Sí, 200 kilos. Pues, bueno, quién sabe depende porque de qué tan gordo esté. Sí, exacto. No suelen ser tan gordos los muy altos porque pues no Sí, no, puedes mover no les alcanza. ese mastodonte, ¿no? Pero entonces sí piensa que un gorila más o menos de los grandes, pues, o sea, sí es un animalote y pues miden entre 1,5 metros y 1,80 metros. Yo por ahí encontré, o sea, es sí, una persona, pero más fuerte, ¿no? Sí. Gigante, fuertísima. Y los orangutanes son un poquito menos pesados, también piensa que son arborícolas, ¿no? Entonces, de alguna manera son muy peludos, ¿no? Y entonces eso parece que son más grandes. Pero por ahí vi que hay orangutanes, estos machos gigantes, como 100 kilos, que también pues es un animalote, ¿no? Y unos 70, o sea que pues sí, es como... Ponme pelo y macizo, súbenme sí, a un sí, árbol, sí. ¿no? Claro. Ahí estamos. Sí, pero son enormes. Esto claramente es para hacer una contraposición al rato a los primates más pequeños, ¿no? Para que veamos esa gradación. Claro. Pero volviendo a los mexicanos, ¿cuáles son más grandes de los nuestros, por cierto? O sea, Bueno, depende cómo lo midas, pero Sí. en longitud sí, sería el mono araña. el mono araña es más larguito. Sí. Y en peso, pues ahí se van entre 5 y 8 kilos en Ok, promedio. ok. En el mono aviador los machos sí son ligeramente más grandes que las hembras. Y en el mono araña pues, son bastante parecidos. Similares. Los Oye, machos y las hembras. ¿y dónde viven? Porque decíamos que había 3, ¿verdad? Sí hay 2 especies de aulladores. Hay 2 especies de aviadores. Una que es el mono aviador negro, Ajá. está en la península de Yucatán, Ajá. Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y luego está, bueno, y obviamente se va para Guatemala, etcétera. Ujú. Pero el paliata, que es el que empezó a morirse en esta temporada de calor, está más bien hacia Tabasco, Veracruz, parte de Chiapas. Ah, mira, qué Por ahí. interesante eso. Son 2 especies del mismo género, de aluata. Aluata es el género. Ujú. Oye. Aluata paliata es el de Tabasco, Ajá. Veracruz. Y pigra, aluata pigra es el de El la negro, península de pigra, Yucatán, el negro. suena negro. ¿Y el paliata no baja hacia Centroamérica, la distribución? Sí, de también hecho, sí. baja. O sea, que Paliata es- se baja por Centroamérica y llega hasta Colombia. entonces Ah. más bien convergen sus áreas de Pigra es el distribución. que está como más norteña, ¿no? O sea, Ajá. como por pues, Mm. Guatemala y hacia la península. Más hacia la península, o sea, Ujú. tiene una distribución más pequeñita. ¿Y hay lugares donde están los dos? Hay una zona de simpatría justamente por ahí, por Campeche, Ajá. que se está documentando a ver si hay Cruza. hibridación entre Ajá. las 2 especies o no. Se han Ajá. hecho varios análisis genéticos, etcétera. No tengo los resultados más recientes sobre todo eso, pero es una zona muy interesante para los primatólogos porque quieren ver si hay Claro. qué tan distintas son estas Y así, especies, ¿no? al ojo de nosotros los peatones, ¿cómo distingues uno del otro? Bueno, el negro es negro, no Ujú. tiene esta espalda rojiza, Ajá. ¿no?
y es ligeramente más pequeño también Pigra, el de la península de Yucatán. Entonces, pues sí, Paliata es un poco más grande y tiene estas partes rojas. Como los lados. costados del torso. Exactamente. Y son, estos suenan más de lo que se ven, ¿no? O sea, no son tan grandes como suenan. Imítalo. ¿Cómo? ¿No? Ahí está. Muy bien, ahí Pero va. es que sí, suenan gigantescos. Sí, cuando O sea, la a mí primera lo vez que que me escuchas sorprende uno es eso. y no Ajá. sabes qué es, Ujú. Sí te da infunde miedo. mucho miedo, porque Claro. eso tiene que ser un felino grandote o algo, ¿no? O sea, Y que además está cerquitita. Y además mucho más fuerte, Y de que hecho, está cerquitita y no. está aquí arriba, ¿no? No, sí es muy impresionante como aúllan, vaya. Oye, Sí. ¿y los monos araña? Nada más para no olvidar. Los monos araña, eso es la misma especie, Ateles geoffroyi, que está desde partes de Oaxaca, Ajá. Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y hay una zona, en esta zona en que convergen los dos de los aulladores. Sí, ¿Hay sí, araña ahí también? esas sí son simpáticas. Es nuestra o sea, zona de- los monos araña pueden convivir perfectamente tanto Sí. con el pigra como con el paliata. Y bueno, no sé, iba a preguntar qué es más común ver, pero más bien depende de dónde vayas, ¿no? Pero creo que mucha gente que a lo mejor vive en la Ciudad de México, en otras zonas del país, en el norte, que esté escuchando, probablemente ha tenido la experiencia de verlos cuando va a las ruinas, ¿no? Ujú, O sea, cuando vas al mundo maya, vamos a poner entre comillas mundo maya porque es un pedazo muy grande. Y sueles ver, bueno, a mí me ha tocado ver sobre todo zaraguatos, ¿no? Arañas muy menos. Bueno, no sé si has ido a Tikal o a Calakmul. O sea, Calakmul sí. Esos sí, son en Calakmul sitios sí ves los de dos, selva sí. muy bien conservados, Sí, con exacto. extensiones inmensas. Ujú. Y ahí a los monos araña les gusta bajar al suelo, Sí. incluso cierto. ahí a las pirámides, y ahí se les ve Ajá. jugando, ¿no? Sí. Pero entonces ellos requieren que esté mejor conservada el área, de alguna manera. Bueno, esa es una diferencia interesante, ¿no? En efecto, los aulladores en Veracruz, donde hay manchones de selva en pues mar de pastizal, Un potrero puro. Ujú. puro potrero, es mucho más fácil para una población sobrevivir en fragmentos pequeños de selva de aulladores. Órale. Los monos araña, como son frugívoros, esa es una de las diferencias más importantes Ajá. entre las dos especies, o los dos géneros, digamos. Los monos araña se alimentan casi totalmente de fruta y los monos aulladores comen muchas más hojas. Ah. Entonces, pues tienen especializaciones conductuales bastante distintas, porque para conseguir fruta madura, pues Claro. tienes que estar moviéndote todo el tiempo, porque la fruta es un recurso que va cambiando todo el tiempo en el espacio y en el tiempo, ¿no? Claro, migras, es cierto. Y en cambio las hojas no es que estén en todas partes, porque también los árboles se defienden de que se los coman, entonces hay muchos compuestos secundarios en las hojas, Ajá. pero digamos que los aulladores invierten mucho más en comer y procesar todo ese alimento. Digerir. Digerir Ajá. ese alimento y eliminar los compuestos secundarios que son venenosos para cualquier especie de mamífero, ¿no? Ya. Entonces, Qué interesante. los aulladores pueden vivir en zonas más fragmentadas, Ujú. ¿no? Pero depende del tipo de fragmentación. Entonces, en la península de Yucatán, como no se practica tanto la ganadería, no Ujú. hay mares de pastizal así tan grandes, pues cuando hay agricultura de rosa, tumba y quema, lo que tienes es vegetación de diferentes edades, Ujú. ¿no? Y los monos arañas son un poco más ágiles que los aulladores para usar árboles un poco más pequeños, para viajar ok. entre fragmentos. Entonces, a ellos les va mejor cuando la perturbación es de agricultura, de rosa, tumba y quema, Ajá. que a los aulladores. Ya. Y en cambio, cuando es ganadería, les va mejor a los aulladores. Órale. Entonces, tampoco se puede generalizar, Ya. ¿no? O sea, Entonces, tienes está- que empezar a ver las particularidades de cada una y de los hábitats. Muy interesante, pero lo que es garantía es el impacto humano, ¿no? Es como Sí. lo que va a estar ahí de común. Ah, mira, no sabía eso, está muy interesante. Y por eso los aulladores a lo mejor los ves más reposados, ¿no? Están generalmente ahí Sí, como- están digiriendo todas están- esas hojas, toda esa celulosa Mira qué que se interesante. acaban de comer. Bueno, pues mira, se nos está acabando el segundo bloque, entonces como lo prometido es deuda, ¿no? Hemos pensado que vamos a dejar aquí cuál es el primate más pequeño del mundo, o los primates más pequeños del mundo, ¿no? A lo mejor tú eres doctor en este tema, ¿no? O ustedes allá afuera, Ajá. entonces échenos sus propuestas, @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral, no le cambien, vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida a este masaje cerebral primatológico, dedicado a los otros primates, porque somos primates, ¿no? Luego se nos olvida. Hay gente a la que le sorprende cuando le dices que, ¿no? A mí a veces me preguntan, ¿y cuál es tu animal favorito? Y hay ciertos contextos en los que me gusta decir, pues los humanos.
Y como que les ves la cara así de, ¿cómo? Pues sí, somos changos, ¿no? Y siempre seremos changos, changos tecnológicos. Pero bueno, ahora estamos hablando de otros primates, de los otros primates que habitan en México, de los araguatos, de los changos, de los monos araña. Y Claudio, se había quedado ustedes también allá afuera con la idea de cuál es el primate más pequeño del mundo, porque estamos haciendo esta escala en que en el extremo opuesto pues está el gorila y el orangután, ¿no? Que miden los machos grandes más de 1.5 metros, ¿no? Pesan 100 kilos o más. Es un animalote, vaya. Pero en la escala más chiquita de la evolución primatológica y de la radiación de primates, ¿qué te imaginas? Yo tengo en la cabeza un nombre, pero no estoy completamente seguro. Y es probable que la riegue, pero lo voy a decir igual. Topollillo no era primate. Ay, entonces tengo otro nombre en la cabeza que no es topollillo. Estaba pensando en el mono tití. Ajá. Ese me suena a que es de entrada tiene nombre de algo chiquito. Tití. Si le dices tití y mide 2 metros, está rarísimo. Como ¿no? apodo de la secundaria. Sí. Pero no sé si es el más chiquito o uno de los más pequeños. Okay. Me suena que hay otros por ahí que podrían calificar de, no sé si el capuchino, no sé si... No, ibas bien. Ya no arruines lo bien que ibas. No, porque no lo sé. No sé cuánto miden, solo me suena muy pequeño. Ahora, a ver, hay titís, o sea, tití es, pues también hay todo un género, hay muchos titís, hay muchos tipos de titís. También les llaman marmosetas, ¿no? Titís o marmosetas. Y hay uno que es el tití pigmeo, que en efecto es uno de los contendientes al primate más pequeño. Ajá. Entre 10 y 15 centímetros. O sea, ese te lo puedes poner aquí en la palma de la mano, no es chiquitito, pero no es el más chiquito. Los monquiquis. No, ese era el apodo de mi hermano en la secundaria. No, el lemur ratón. El lemur ratón, que vive en Madagascar, como los lemures, ¿no? Y hay un lemur ratón que es más chiquito que el tití, 9 centímetros, 30 gramos, o sea, chiquitito, pues como un ratón casi. Y son primates, ¿no? También. Pero dentro de la idea de chango o mono, pues quedémonos con el tití. A lo mejor ahí podemos hacer un guiño que es, hay una diferencia entre chango, mono, simio. Son, o sea... sinónimos. Sí, no, hay una diferencia muy importante entre monos y simios. Ajá. Los simios no tienen cola, no tenemos cola, porque nosotros somos simios. Somos simios, claro. Y son justo el orangután, los chimpancés, los gorilas, los gibones, los bonobos, que son una especie de chimpancé, y nosotros. Mira. Esa es una rama. Como los grandes simios. Y después todos los monos. Los monos se dividen en dos, los del Nuevo Mundo y los del Viejo Mundo, aunque ya no se debe de hablar de esas dos categorías. Sí. Y dentro de los del Nuevo Mundo, pues están los de aquí de México, ¿no? Una característica esencial de los del Nuevo Mundo es que, además de tener cola, su cola es prensil. Entonces, les permite agarrar. ¿Solo en el Nuevo Mundo pasa eso? Todos los monos, los macacos y todos los langures, todos estos de Asia, de África, su cola está ahí, pero no les permite agarrarse, ¿no? Entonces es una diferencia muy importante. Órale. Y también hay una diferencia anatómica ahí en las narices, ¿no? Pero la de la cola pues, es esencial porque a estos de aquí pues, les permite una vida arborícola bastante segura, porque su cola siempre está agarrada de alguna rama en cualquier momento. Una extremidad más, ¿no? Es una extremidad más, exactamente. Y le tocas la cola a un mono araña y como que es súper sensible la parte de abajo, ¿no? O sea, sí están todo el tiempo, hasta tiene un movimiento medio autónomo, como que va tratando de agarrarse cuando van caminando en 4 patas en una rama. La cola va haciendo su papel, ¿no? Se duermen sentados y la cola está siempre agarrada. Es como su cinturón de seguridad. Qué envidia tener una cola, ¿no? Está chidísimo. ¿Tú te imaginas que no fuéramos simios, sino monos, los humanos, y tuviéramos cola? Además, la decoraríamos, seguramente, o sea, como con aretes, ¿no? Y habría moda. Piercing de cola. Exacto, lo pintas de colores. Órale, no sabía eso. Y entonces, eso es ape y monkey. O sea, un poco exactamente. esa idea. Mira, y chango ya es un nombre común es genérico. Ya es genérico de los monos que habitan aquí en México, ¿no? Mira, eso está muy interesante. Oye, y por ahí, bueno, esto ya no sé si viene mucho tema o no, pero ¿hay alguna cosa de que algunos ven a color y otros no? O sea, No, todos ven a color, pero parece que los monos araña tienen una visión, una resolución en los verdes
mucho mejor que la nuestra, Órale. ¿no? Y hay un polimorfismo genético ahí interesante, de manera que los machos tienen un gen que las hembras no tienen, o al revés, ya no me acuerdo. Pero sí, como que hay más variabilidad genética en aquellos genes asociados con la visión, ¿no? Órale. Entonces, pensando en términos así de selección natural, de adecuación, pues a lo mejor es una adaptación a una vida arborícola en donde necesitas realmente tener una muy buena resolución de lo que estás viendo, ¿no? Claro. Pensé decir, en términos lamarquianos se antoja. No, pues sí, es casi que sí. ¿no? Sí, depende de la escala de tiempo, ¿no? Sí. O sea, sí, en efecto, si piensas así a lo largo del tiempo evolutivo, pues sí. Una necesidad se convirtió en un carácter, ¿no? Claro. Ok. Oye, y bueno, y volviendo a nuestros monos, a los arañas y zaraguatos, quizá valdría la pena trazar un poco para la gente, pues, ¿qué tantos tenemos, no? O sea, porque, pues, evidentemente, como toda otra especie probablemente silvestre, pues van a la baja, ¿no? Es raro el que no. Sí hay animales que no van a la baja, pues las palomas, ¿no? Las cucarachas y otras especies sinántropas o que viven aquí en las ciudades. Pero, pues, definitivamente, pues, mamíferos silvestres están en aprietos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, más o menos, ¿cuántos hay? O como más, hacia grandes dimensiones. Bueno, en realidad es imposible saber cuántos hay así exactamente, ¿no? Lo que podemos hacer es hacer estimaciones de cuánta cobertura vegetal se ha perdido a lo largo del tiempo. Y bueno, México ha perdido alrededor del 70% de los bosques que tenía originalmente, ¿no? Entonces, si pensamos en animales arborícolas que dependen de una cobertura boscosa de algún tipo, pues sí, obviamente se ha perdido, o se han reducido mucho las poblaciones, ¿no? Pero bueno, lo que se hace normalmente pues son estimaciones mucho más exactas de la abundancia de diferentes tipos de vegetación en diferentes zonas del país, ¿no? Nosotros hicimos, cuando yo estaba en la Asociación Mexicana de Primatología, un ejercicio de planeación junto con la Conavio, en donde, bueno, dijimos, vamos a juntar a los expertos que han monitoreado a estas poblaciones en diferentes lugares y que ellos digan en dónde todavía hay poblaciones importantes según sus propios censos, sus propios datos, etcétera. Y vamos a juntarlo con todas las bases de datos geográficas que tiene la Conavio, que es una organización impresionante porque tienen muchísima información súper actualizada. Y vamos a hacer modelos de distribución potencial. En esto lo que hace es decir, bueno, yo tengo una serie de puntos donde sé que está la especie, vamos a extrapolar hacia todos los lugares donde hay esas mismas condiciones medioambientales, aunque no los hayamos visto. Entonces, haces una extrapolación hacia esas otras áreas. Y entonces publicamos este mapa de sitios prioritarios para la conservación de los primates mexicanos, que ustedes pueden consultar en la página de la Conavio. Si buscan, si googlean prioridades primates mexicanos, les va a salir este trabajo. Y ahí pueden ver varios mapas con la vegetación y los 13 sitios más grandes, que son de más de 870 kilómetros cuadrados, en donde todavía se conservan poblaciones importantes de estos primates, ¿no? Órale. Si hacemos una extrapolación así muy gruesa, estaríamos hablando de decenas de miles de individuos todavía. Bueno. O sea, no son malas noticias las que encontramos ahí. Pero bueno, ahorita podemos ver cuestiones un poco más finas de qué tan fragmentado está el hábitat, etcétera, ¿no? Está fragmentadísimo. Entonces, pero bueno, digamos, hay toda una línea de base que da chance a pensar, bueno, si logramos no seguir destruyendo eso que queda de vegetación primigenia, 70% es bestial, lo que ha pasado aquí. Yo recuerdo a veces de que niño había una película que se llamaba El curandero de la selva, y actuaba Sean Connery, ¿no? Y encuentra la cura del cáncer ahí en una hormiga, no me acuerdo. Pero el caso es que la filmaban en Veracruz, ¿no? Y tú vas a la misma zona donde filmaron esa película ahora y es un potrero. O sea, ahora es bestial en unas décadas, ¿no? Es que se vuelve todo potrero y además que no soluciona nada porque es un potrero y pones 2 vacas y no sacas a nadie de la pobreza, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, como ya es el último corte, querido Claudio, no, sí va a haber una pequeña pregunta. O sea, ahora, aquí hay 3 primates, ¿no? En México. Más o menos, ¿tú qué te imaginas, o ustedes qué se imaginan que es la diversidad total de primates mundial? O sea, ¿cuántos especies de primates hay en el mundo? Y obviamente no están distribuidos de manera equitativa. Entonces, ¿qué pensarías tú o qué pensarían ustedes que son las áreas con más changos o con más simios, ¿no? Más changos.
ofrézcanos sus ideas. Respuestas. Ayúdenle a Claudio. Por favor. @coteriat, @claudífonos, #ayuden a Claudio, #masaje cerebral. Vamos y venimos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en lo que alguna vez bauticé el ocaso de este programa y que me encanta llamarlo así. Me lo estás robando, maldito. Como yo te hago preguntas, tú me robas mis términos favoritos. Y antes del corte, Andrés Cota preguntaba que cuántas especies de monos hay, Primates. de primates hay, perdón, en el mundo. Sí. En el mundo. Y más temprano escuchamos que en este país solo hay 3 especies. Sí. Pero eso no significa que sea el común, ¿no? Sino que puede que haya zonas mucho más abundantes en vegetación también, ¿no? O que más calientes, o Sí. que yo qué O sea, sé. piensa que es que México es el límite norteño. Ajá. Ahí se acaban. O sea, más arriba en Estados Unidos, en Canadá, no hay. No hay primates. Y si te vas como a los otros continentes, ¿no? O sea, pues, Lo mismo pasa con Rusia, Europa, pero bajando del Ecuador hay un Ajá. montón. Ajá. O sea, puede ser acercándote hacia el o Ecuador. acercándose. Sí. O sea, Sí. el Asia... Sureste asiático. debe haber un montón. Indonesia. ¿No? El Amazonas debe haber un montón. O sea, Sí. como que hay diferentes zonas en donde puede haber más proliferación de especies. Y preguntaba cuántas hay. Ujú. Si aquí hay 3, Tírale un balonazo a ver si le das a voy a la decir que ventana. somos el 1%. Hay mira. 300 y cacho. No ibas mal, menos todavía, ¿eh? Menos ¿Hay del menos de 1%. 300? No, menos del 1%. ¿Somos menos del 1%? Sí, sí. ¿Tenemos menos del 1%? Sí. ¿Cuántas hay? Pues yo encontré un dato de 522, a lo mejor más, menos, porque luego, pues ya sabes, hacen cosas moleculares, Exacto. ¿no? Elevan una especie a categoría, pero bueno, ponle que alrededor de 522, ¿no? Ok. Más o menos. Y Si nos fue tienes mal en la repartición. toda la razón. Brasil, pues es punto así focal. Madagascar, porque todos los primates que hay en Madagascar solo están Son en Madagascar, endémicos. ¿no? Entonces es como centro de diversidad también. El Congo en África, ¿no? Además tienen grandes primates, ¿no? Sí. Grandes simios, perdón. Y pues Indonesia, ¿no? En Borneo no me acuerdo cuántos, o sea, pero sí, en estas islas además son islas país casi, pues sí hay muchos más. Pero bueno, Ok. es interesante, ¿no? Ver que no están distribuidos para nada de manera aleatoria y pues que aquí somos el límite norteño. Exacto. Pero volviendo a nuestras 3 especies y volviendo a lo que sucedió hace poquito con estos golpes de calor, ¿qué pasa con ese golpe de calor? O sea, llega un punto en que tú ya no puedes compensar y entonces te cocinas. ¿O? Sí, se hicieron necropias de los individuos, de algunos individuos muertos, Ujú. y lo que vieron es que había daño pulmonar, ¿no? Por intoxicación, Sí. probablemente por humo de incendios en algunos casos, aunque no Uf. fue la mayoría de los casos que había incendios cerca. Pero en Veracruz, por ejemplo, sí fue el caso, que en realidad había una cañada, se empezó a quemar y se subió el humo y eso mató a varios monos. Pero parece que pues es una combinación de deshidratación, o sea, no hay agua, ¿no? O sea, ellos en la temporada de lluvias puede que consigan agua en los huecos de los árboles, etcétera. Ujú. Puede que bajen al suelo cuando no hay gente, etcétera. Pero son las hojas las que les proveen su aporte de agua, ¿no? Y pues no había hojas disponibles, estaba muy seca la selva, entonces principalmente es el golpe de calor, la deshidratación. Y luego hay una hipótesis que todavía no está bien comprobada de que justamente como son folívoros, se alimentan de hojas que a veces tienen compuestos secundarios, que son la defensa de la planta para Ajá. que no se lo coman los mamíferos. Y entonces ese metabolismo de los compuestos secundarios que son venenosos parece que no es tan eficiente en temperaturas muy altas. Entonces probablemente se se intoxicaron envenenaron. con su propio alimento que normalmente no los intoxica. Mira que... Pero eso todavía habría que verificarlo bien, ¿no? Bueno, además una cosa no excluye la otra. O sea, No, puede no. pasar todo, De hecho, ¿no? es justo Sí. multifactorial. O sea, Sí. es un problema, como te decía ahorita, de los cacautales, de que hay degradación del hábitat, ¿no? Ujú. Eso no debería de llevar a una muerte masiva, Claro. pero ya los pone a la población en una situación en vulnerable. jaque, ¿no? Están en jaque. Entonces llega otra perturbación, se suma a esa Ajá. y no se pueden adaptar, ¿no? O sea, no se pueden bajar a donde está más fresco, no tienen agua suficiente. Muchos tienen contacto con poblaciones humanas, o sea, Ujú. están muy cerca de pueblos, etcétera, Ujú. y de repente tienen que bajar al suelo
¿no? Para conseguir agua, lo que sea. Y entonces hay también esta hipótesis de que a lo mejor están transfiriéndose patógenos de los animales domésticos a los monos, ¿no? Entonces, probablemente hay un poco de todo. Es cuando vas al doctor y te dice, no, pues tus antecedentes de cáncer de no sé qué, por tal y tal, son tales, ¿no? Pero, como siempre, es multifactorial, ¿no? Pues no sabemos exactamente cuáles son las probabilidades, pero pues es una combinación de varios factores, ¿no? Lo que sí es notorio es lo masivo. O sea, eso es lo que no se había visto en esta zona, ¿no? Sí. Oye, y pensando en a lo mejor ahora con las lluvias se relaja, pero próximo año tocan otros de estos y sería esperable que no sea la última vez que veamos algo así. Exactamente. ¿Qué es lo que empezó a pasar, no? Teníamos todo el mes de mayo, que empezó pues, la alarma de lo local a lo municipal, estatal, federal, empezó a haber una respuesta ya de la Semarnat, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo el mundo estaba esperando que, junto con las elecciones, llegaran las lluvias, ¿no? Porque la acción fue muy lenta de todo mundo, ¿no? Sí. Los que más rápido actuaron pues, fueron los pobladores locales, las organizaciones muy vinculadas ahí con la conservación de la zona, pero todo el mundo estaba pidiendo la lluvia. Y claro, llegan las lluvias, pues ya el problema de la deshidratación no es tan importante, pero pues no hay que pensar así, ¿no? O sea, esta visión cortoplacista es la que nos está llevando en parte al hoyo en el que estamos. Totalmente. Porque llega la siguiente temporada de secas y se va a presentar el mismo problema, ¿no? Claro. Entonces, pues aparte de las acciones inmediatas que se han logrado con, por ejemplo, salvarle la vida a los pobres monos que se encontraron en el suelo, rehabilitarlos de alguna forma. Los veterinarios estuvieron ahí al pie del cañón tratando de salvarles la vida a varios y en efecto muchos sí se pudieron incluso reintroducir, ¿no? a su hábitat. Hubo infantes que quedaron huérfanos, cuya madre se murió y pues esos se tuvieron que reubicar en otros lados. Ese es un problema mayúsculo tanto para las organizaciones locales como para el gobierno. ¿Dónde pones a monos que ya no van a poder ser reintroducidos? Claro, sí, y muchos. Además. Porque además son animales sociales, no los vas a dejar ahí nada más en la selva para que se reintegren a un grupo ellos solitos, porque seguro no lo van a lograr, no se saben los códigos, los van a matar los demás, etcétera. Entonces, un mono que ya creció en cautiverio, que ya pasó unos años en cautiverio, ya se va a quedar en cautiverio, ¿no? Por eso tampoco es recomendable tener a estos monos de mascotas, ¿no? Porque, bueno, son muy bonitos al principio y cuchi y tal, pero después pues ya se vuelven bastante feroces, grande, ¿no? Sí. Entonces, pues la cacería es otro de los problemas, ¿no? Pero bueno, en resumen, la acción a corto plazo pues ha sido tratar de rehabilitarlos. Probablemente una de las acciones a mediano plazo tenga que ser la creación de centros de rehabilitación, porque esto va a seguir sucediendo. Pero más a largo plazo, pues habría que pensar más bien en proteger las poblaciones que existen a través de pues, áreas naturales protegidas, corredores que vinculen a todos estos fragmentos, porque aparte de esos 13 fragmentos grandes, digamos, de selva que todavía albergan poblaciones viables, pues tenemos muchísimos fragmentos a lo largo de todo el país que todavía tienen buenas condiciones para que vivan los primates. Entonces, si se pudieran crear corredores biológicos o vincularlo con estrategias como el corredor biológico mesoamericano y todas estas estrategias un poco más globales, pues quizás tendríamos mayor probabilidad de conservar a las 3 especies en todo el país. Claro, los blindas un poco más a todas estas situaciones. Entonces, esa tiene que ser la visión de largo plazo, ¿no? O sea, no nada más, ya llegaron las lluvias, por suerte ya este problema ya no existe, ¿no? Es como la contaminación en la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Lo que hacíamos el agua, o sea, el día 0 y de pronto empieza a llover y pues se recarga un poquito el Cutzamala y entonces ya no es el día 0, es el día 4, 5, no sé. Sí, nos termina por pasar. Pero vuelve a pasar lo mismo, o sea, sí. Exactamente. Es Pedrito y el Lobo, pero no podemos nosotros reaccionar así, o sea, al de, bueno, ya, que nos importa, si al rato llega la lluvia, que lo resuelva Tlaloc. Nomás si dijeras, bueno, es que ya en 10 años va a volver a pasar, a lo mejor dices, ya, pero el próximo año es mañana, o sea, ¿no? Es la vuelta al calendario es muy rápida. Exacto. Bueno, pues eso. Ha estado muy buena la charla. Muchas gracias por la visita, Gabriel. No. Gracias a ustedes. Ya veremos. Ojalá que no tengamos que volver a hacer un programa de muerte masiva y podamos hacer unos programas más alentadores, ¿no? Por favor. De primates. Sale uno destruido.
Mientras tanto, pues no tengan changuitos en su casa, por favor, ¿no? No, O sea, no, para no, nada. no le entren a eso, más que a sus hijos, ¿no? Sí, más que a sus hijos, Exacto, hermanos. primates que les papá, hayan salido mamá. a usted. Y si quisieran participar o Ah, eso es ayudar bueno, a sí. esfuerzos de conservación, está una organización local ahí en Tabasco que pues Sí. estuvo ahí liderando los esfuerzos, que se llama Cobius, Cobius. Cobius. Si la buscan así o ponen cobius.org, Ajá. ahí les va a salir la página de Ah, Cobius. sí, está muy bien. Ahí pueden hacer donaciones, pueden enterarse de qué es lo que pasó, cómo está la cosa. O si viven en las áreas donde hay changos, ¿no? De estos, saber qué hacer el próximo año, ¿no? O sea, tener Exacto. un poco un... Anticiparse. Exacto. Pues muy bien. Gracias, Claudio. No, por- pues gracias a ti. Por tus respuestas acertadas. Andrés Gota, muchas gracias, Gabriel. Y recuerden que se viene nuestro Así. cierre de quinta temporada en el Tonal para un masaje cerebral en vivo, al cual evidentemente estás invitadísimo, Gabriel. Gracias. Y esto es el 17 de agosto, Sábado completamente 17 gratis. de agosto, 6:30 de la tarde. Y vamos a grabar un episodio en vivo con las preguntas que ustedes nos hagan. El ejercicio es que pueden venir a preguntar lo que quieran, digo, de ciencia, ¿no? De ciencia. Y, Ajá. y no lo vamos a poder contestar. Yo voy a estar igual que Claudio, no me van a poder poner en esta situación. Claudio ya está preparando unas preguntas así. Sí, ya súper- estoy. Si ustedes no las traen, manchadas. yo se las paso. Yo traigo ahí Y- unas fichas. Y el caso es que como no lo vamos a poder responder, vamos a tener una barra de voces expertas en diversos temas y vamos a ir construyendo el conocimiento de manera colectiva, ¿no? Eso va a ser divertido. Y una pregunta, por ejemplo, que ya me estaba haciendo Claudio fuera al aire era, ¿por qué huele la pipí cuando comes espárragos? ¿No? Ese tipo de preguntas van a estar interesantes. Así que ahí les esperamos, 17 de agosto, Tonal. Y esto fue todo el masaje cerebral de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.